Buenas noches, regresamos nuevamente aquí al tiempo de entrevista en Canal 6 Televisión, pero eso sí, en la noche de hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis a esa actualidad política en Canarias, también en Tenerife, para abordar una cuestión fundamental, que es el estado actual, en qué estado se encuentra el periodismo en nuestra tierra, así como esos planes de presente y de futuro del mundo de la comunicación. Contamos en la noche de hoy con la presencia de una voz más que autorizada, periodista, con tertulia habitual aquí, en esta casa, en Canal 6 Televisión. Es el nuevo presidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, el periodista Salvador García, a quien agradecemos que comparta este tiempo de entrevista con nosotros y con los televidentes, por supuesto. Salvador, buenas noches. Encantado. Bueno, vamos entrando ya casi en la primera pregunta en profundidad. Habida cuenta de la experiencia que tienes en diferentes medios de comunicación, también por otra parte, haciendo un pequeño ejercicio de crítica corporativa, ¿goza de buena salud el periodismo en Tenerife actualmente? Me gustaría que fuese todavía más llevadera de lo que hasta el momento figura, y quienes estamos dentro de la profesión sabemos pues que hay males, que ha habido etapas y situaciones de verdadera crisis, y por eso digo que ojalá fuese una salud menos quebrantada de la que ahora mismo se padece. Pero bueno, a pesar de ello, lo cierto es que al menos en la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, quienes pertenecen a ella intentan sobrellevar pues con esfuerzo, con dedicación, pues esas situaciones que lamentablemente se traducen en crisis de empleo, ¿no? Recuerdo ahora aquí pues muchos casos de compañeros que, como consecuencia del cierre de cabeceras, de medios, de programas, pues han tenido que buscarse la vida en otra profesión, aguardar una oportunidad que a veces no llega, e incluso han tenido que adelantar su propia edad de jubilación. No son fáciles estos momentos, en efecto, para el periodismo activo. A la escasez de medios existe esa crisis, ese precariato en el empleo, y que no resultará fácil pues superar. Andaremos más adelante precisamente esa cuestión de la precariedad en esta profesión, pero siempre hay la impresión de que estamos caminando en el filo del barranco. Tenemos un pie hacia el precipicio y otro en tierra firme. Debe de mejorar, evidentemente, la situación económica para que también mejore, entiendo, nuestra profesión. Eso no es malo, no digo que tampoco sea un hecho positivo estar en el filo de la navaja, en el filo del barranco, al borde del precipicio, no, pero sí obliga al periodista, en este caso, si es consciente de ello, a conducirse de una manera positiva, de una manera sobre todo responsable. En la toma de posesión invité a quienes allí estaban presentes a ejercer el periodismo pues con sentido de la responsabilidad, de la mesura y sobre todo de la humildad, porque ello creo que favorece sobre todo las condiciones en las que se va a trabajar. Entonces, a pesar de ese borde, de esa línea fronteriza con lo que puede ser pues una oportunidad, una opción perdida, se puede caminar precisamente con ganas, con sentido de la responsabilidad, justo pues para procurar desempeñar el oficio, sencillamente para alargar la vida profesional de una manera digna. Ahora mismo nos puede estar viendo cualquier compañero precisamente de la profesión. ¿Cuáles van a ser los nuevos retos de Salvador García como nuevo presidente de la Asociación de Prensa de Santa Cruz de Tenerife? ¿Con medidas quizás van a cambiar algo de la gestión anterior? Con respecto a la gestión anterior, me gustaría decir en primer lugar que hay que agradecer el enorme esfuerzo hecho por Juan Galarza, que fue el anterior presidente, que durante 8 años y con una directiva muy a veces bastante difícil de reunir, lo cierto es que pudo mantener pues unos niveles de prestaciones bastante estimables, ¿no? Yo diría que el primer gran reto de todo es crear el Colegio Canario de Periodistas, el que sucedería, el que sustituiría a esta asociación profesional, gremial. El colegio está en marcha en el sentido de que a lo largo de todo este año debe culminar, debe cristalizar como consecuencia de, primero, las conversaciones que se mantengan con los portavoces de los grupos parlamentarios. ¿Y por qué con los portavoces? Bueno, pues porque el colegio se crea mediante una iniciativa legal, es decir, será una ley en el Parlamento de Canarias de ámbito autonómico, a imagen y semejanza de otras, como pueden ser las que posibilitaron la creación del Colegio de Podólogos, de Psicólogos, y que tiene, repito, ámbito autonómico. Hasta ahora era difícil por una razón, porque solamente existía la Asociación de la Prensa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Claro. Por fortuna ya contamos con la de Las Palmas y también con una tercera, que es la que agrupa a los periodistas de Fuerteventura y Lanzarote. Con ellos se ha mantenido, y con la presidenta de la Federación Española, Elsa González,
hemos mantenido una primera toma de contacto simplemente para, en fin, establecer unas líneas de proximidad. Lo hemos hecho. Ellos están de acuerdo también en que exista un colegio canario de periodistas. Las asociaciones, si quieren, si lo desean, por expresión de Elsa González, pueden continuar existiendo, pero ya la interlocución, la representatividad de los profesionales la tendría ese colegio al que se pueden, digamos, incorporar no solo los que ahora mismo estén integrados en las asociaciones respectivas, sino cualquiera otros profesionales que, reuniendo los requisitos, sean admitidos. Entiendo que se está hablando precisamente, está poniendo sobre la mesa esa cuestión de una posible realidad de ese colegio de periodistas. ¿Se puede dar alguna fecha para empezar ya a ir pulsando, ya ir notando ya esa institución? Sí, todo el año recién comenzado. Yo, a diferencia de políticos que también he sido y en alguna oportunidad pues siempre se anuncia un plazo, primavera, el 18 de mayo. No, prefiero, porque sé que las cosas irán lentas, no sabemos el ritmo que tardará la tramitación de la ley en el Parlamento, que a veces pues choca con dificultades de todo tipo. Entonces yo creo que por todo el año, y espero que sea en el primer semestre, ¿verdad?, rompo un poco lo que dije anteriormente, ya tengamos una, digamos, aproximación, por no decir la aprobación de la figura legal. ¿Puede convertirse la Asociación de Prensa de Santa Cruz de Tenerife en un, digamos, interlocutor válido a la hora de luchar contra esa temible y terrible, por otra parte, precariedad en la profesión? Hasta ahora lo ha intentado. Bien, es verdad que hay que respetar las políticas empresariales y, sobre todo, la vida de cada una de las empresas editoras que choca con las mismas dificultades que las de otro orden productivo y que se organizan de forma autónoma según quieran y como quieran. Esto obliga, en todo caso, a que la Asociación de la Prensa y el futuro Colegio Canario de Periodistas, más que intervenir, que no lo pueden hacer, pero sí sugerir que la estabilidad en el empleo sea la tónica que predomine en las empresas. ¿Cómo? Pues tratando de hallar fórmulas que, en el marco de las relaciones laborales, faciliten sobre todo que los periodistas no estén al albur de un contrato temporal, de una circunstancia, digamos, voluntarista que pueda depender del estado de cabreo de un redactor jefe, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que eso, respetando, repito, por encima de todo, la línea empresarial, la política de una empresa, creo que se puede lograr. ¿Y se puede conseguir también esa independencia de la Asociación de Prensa respecto a los poderes de diferentes grupos, por ejemplo, de comunicación? Ha estado también sobre la mesa siempre esa duda desde algunos sectores de realmente si se puede tocar esa independencia, digamos, real, o puede ser una entelequia, por otra parte. Sí, yo creo más bien que la independencia como tal, pues o no existe o es un concepto, desde luego, pero que muy relativo. Yo sí creo en la máxima autonomía posible, tanto de la empresa como del profesional. Pero reconozco que ambas partes pueden tener, pues no líneas rojas, que es una expresión muy de moda, ¿no? Se utiliza muy a menudo, pero sí puede haber materias, relaciones personales, intereses, en definitiva, que puedan establecer algunos límites a esa independencia. Se puede cuestionar, por tanto, desde un punto de vista crítico, para el lector, para el propio profesional, se puede cuestionar justo pues alguna, digamos, publicación que no termina de cristalizar, no termina de consumarse, o alguna otra medida por parte de la empresa que tampoco guste o satisfaga del todo a los profesionales. El medio de comunicación que pondere o por lo menos defiende, haga gala precisamente de periodismo libre, no lo podemos creer al 100%. No. Por eso es necesaria, y espero que el colegio sea uno de los retos que se marque, la autorregulación. ¿Por qué? Pues porque en la propia, digamos, referencia personal, profesional, gremial que tenga el periodista, es cuando se podrá determinar su propia responsabilidad. Es decir, yo creo que ahí es donde debe alcanzar, sin que nadie nos lo diga, lo dirá la propia profesión, lo dirán los propios profesionales, las propias, lo que se llama el código deontológico que marque, en este caso, pues el futuro colegio, ¿no? Y yo creo que es ahí donde se notará precisamente los avances, la madurez, he dicho, que pueda acreditar el propio profesional. ¿Se está informando ahora mismo solo lo que la gente está demandando en cada momento? En la mayoría de los casos, sí. La información es una... No es sano, entiendo, Salvador. No, que sea así. No, hay que ser crítico, pero ¿por qué se consigue?
a veces, siendo autocrítico, hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué se le concede un tratamiento de 2 o 3 días a un hecho noticioso que se despacha con un pie de foto, con una foto de una, se llama fotonoticia, para entenderlo, o con una entrevista pues de minutos o una declaración que cubra pues unos cuantos segundos de un espacio informativo? Sin embargo, eso no es así. ¿Por qué? Pues porque obedece quizá a intereses, a relaciones personales, a amiguismo, a amistades incluso interés político, que puedan influir o que puedan condicionar y, en definitiva, sesgar determinada dirección informativa. Eso no es bueno, son vicios, en Canarias están más que enquistados y que conviene, vuelvo a la autorregulación, que conviene irlos erradicando. Creo que también habrá que calibrar bien entre el romanticismo dentro de la profesión también que existe y después el golpe de realidad, que precisamente es lo que estamos tratando en esta mesa. Claro. ¿Por qué? Pues porque la realidad es, en este caso, no quien paga manda, pero sí la voluntad de mantener el empleo, de no perderlo, de querer jugar, vamos a decirlo así, con determinada marca, con determinado producto, porque es el que puede garantizar una campaña publicitaria. Estamos hablando a calzón bajado, sí. Pero es así, esta es la realidad. Se está actuando realmente con contundencia a la hora de tratar, por desgracia, asuntos ya más que comunes, que son la corrupción política en Canarias, también en España. ¿Están siendo realmente contundentes y directos los periódicos? ¿Estamos cumpliendo con el deber que tiene el ciudadano realmente de recibir la información tal cual viene? Depende de los medios. Yo creo que cada uno ha trazado ahí su línea, ha trazado su política informativa. Algunos cumplen con eso que acabas de plantear y otros pues no lo hacen. Baste seguir, digamos, la trayectoria a diario de cadenas de televisión o incluso de medios audiovisuales para entender, o de prensa impresa, para entender que dependerá un poco de lo que estamos hablando, de los factores que condicionan. Por línea ideológica, incluso por simpatía o antipatía ideológica. Eso no debe ocurrir. La siguiente pregunta sería esa, ¿no? Pero, por desgracia, es con lo que hay que convivir. Hablamos de periodismo institucional, también de periodismo de trinchera, si me permite la expresión, esa redacción, ese periodismo casi de zona de conflicto. Es tan complicado empatar, insisto, el periodismo que se realiza, que por otra parte también es necesario de las instituciones, con el redactor que tiene que elaborar de forma diaria toda la información. Creo recordar que un artículo de opinión publicado recientemente, publicado por ti, pues trataba prácticamente lo que estamos abordando, ¿no? Sí, efectivamente. Sobre todo, por ejemplo, con lo que acabas de decir. Es difícil llegar a no un entendimiento, un entente, pero es bueno que ahí es donde se nota también la autonomía o la independencia del periodista, del redactor y del medio, que no, digamos, que elabora pues una información o transmite una comunicación que no tiene que ser la oficial. Eso yo creo que eso es positivo y habla justamente bien a las claras de quien mantiene determinadas posiciones. Yo lo que he planteado, incluso esto, que es un asunto más global, lo he planteado para saber si está aún vigente, si sigue siendo útil la nota de prensa, la célebre nota de prensa que elabora un gabinete representativo de una institución, de una firma, de una corporación pública, a la que por lo visto no se le hace ya mucho caso, pero yo creo que sigo defendiendo su utilidad, su vigencia, porque bien hecha, bien construida, que plasme los elementos esenciales de una información, de un hecho noticioso, tiene que ser una referencia directa para que luego el medio, el redactor, el profesional, trabaje con los elementos que quiera, con las fuentes que quiera, pero al menos esa nota de prensa ya le tiene que servir para saber cuál puede ser la posición real de partida con la que se cuenta a la hora de tratar esa información. Se ha puesto también, por otra parte, en tela de juicio ese, digamos, colegueo, amiguismo entre periodistas y también políticos. ¿Dónde se debe de marcar esa línea? Sé que no te gusta hablar precisamente de líneas rojas, pero ¿dónde tenemos que delimitar esa relación que puede ser también beneficiosa para el periodista y también, por otra parte, para el político? Pero siempre creo que marcando esa línea que estamos hablando, Salvador. Sí, una línea de respeto y de distancia. Yo la definiría así. Es decir, saber dónde empieza el deber del periodista, dónde termina, cuáles son los elementos que debe respetar y, sobre todo, por la otra parte, por la parte política, no abusar de la confianza del periodista. ¿Cuántas veces se han publicado declaraciones o se han producido hechos justamente porque el político, en este caso, como se ha dicho, le hace una confesión en la barra de un bar o tomando un café a un periodista, le cuenta algo que el periodista interpreta y lo hace bien,
Hombre, esto es noticia. Lo ha dicho fulanito. A lo mejor no desvela la fuente. Ese es el problema, ¿no? Pero deben respetarse recíprocamente, es lo que quiero decir, por ambas partes. Si no fuera así, la relación quebraría por completo, se desnaturalizaría, se desdibujaría por completo lo que luego puede plasmarse a la hora de informar o no plasmarse, que de omisiones también sabemos un rato. Exactamente, no vamos a hacer tampoco un curso aquí en esta mesa. No, por otra parte... Es posible que estemos aburriendo a los espectadores, pero a los que nos gusta el periodismo esto nos apasiona. Sí, sin duda alguna que nos apasiona. No vamos a hacer tampoco un ejercicio de evidencia, pero sí te quiero preguntar, se ha hablado ya en numerosísimas ocasiones precisamente de esa fecha de caducidad que tiene el papel. Actualmente, analizando los periódicos más importantes que tenemos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿qué espacio, qué tiempo le podemos dar? No me gustaría ahí hacer un pronóstico que además inmediatamente se interpretase como que es un vaticinio negativo, una premonición en definitiva. Pero estoy seguro que las empresas editoras de los periódicos que aparecen en Tenerife, Canarias, son conscientes de que el tiempo se les echa encima. Es decir, que las condiciones para subsistir periodismo impreso es muy, pero que muy complicada. No solo ya por el coste de papel, que está subvencionado, sino también pues porque mantener las redacciones y sobre todo un producto informativo de calidad, creíble, que la gente lo espere y que además tiene que competir con otros medios, eso está cada vez más difícil. Baste ahora mismo coger cualquiera de los periódicos de Tenerife y estamos alrededor, promedio de 48, entre 40 y 48 páginas. Eso hace 5 años era absolutamente impensable, cuando había más de 60 seguro. Ha decaído el ingreso publicitario, se nota que hay una menor inserción publicitaria, ha remontado algo el último mes, pero bueno, es diciembre, son fechas navideñas y tal, y también están las ayudas que establecen las instituciones públicas, ¿no? Con inserciones publicitarias no solo en periódicos, sino también en otras publicaciones del grupo. Yo creo que lo que estoy diciendo conduce a una conclusión clara. Hay que revisar el modelo de negocio. Si hemos hablado antes de la crisis del periodismo, es también digno de que se tenga en cuenta que el modelo de negocio debe ser revisado. Y esto lo deben tener en cuenta las empresas. Es a ellas a quienes compete, a quienes les urge esa responsabilidad. Porque ya no es, digamos, editar, publicar en solitario. Ahora hay que hacerlo con la inmediatez que imprimen las ediciones digitales, los periódicos digitales. Hay que competir con las imágenes que casi de inmediato aparecen bien en redes sociales o bien en los propios medios, en las ediciones digitales, en los audiovisuales. En definitiva, yo creo que iremos a la larga a un modelo, trataré de explicarlo en 30 segundos, a un modelo que ya lo están poniendo en práctica en algunos estados norteamericanos, donde ha desaparecido prácticamente la edición impresa, solo se conserva la del fin de semana, es decir, viernes, sábado y domingo, y el resto es el digital o los audiovisuales. Es decir, un grupo multimedia, emisora de radio, por supuesto, y emisora de televisión. ¿Para qué queda la edición del fin de semana impresa? Bueno, para un formato, el que sea, donde se contenga la información de ese fin de semana. Deportes, programación de espectáculos, alguna entrevista de personajes destacados, la consulta el domingo si la jornada deportiva ha sido el sábado, esos resultados, clasificaciones y demás. Yo creo que tendemos a eso, pero cada medio, cada empresa es autónoma para resolver. Pues precisamente, hablando de vaticinios, hace aproximadamente unos 15 años ya los directores, los jefes superiores dentro de un periódico, de los periódicos más importantes a nivel mundial como es el New York Times, hablaba precisamente de ese periodismo de la inmediatez y de dotar a todos esos profesionales de los conocimientos básicos en medios de digitales y también avisaban de esa llegada, ese advenimiento, por así decirlo, de los nuevos medios de comunicación digitales que con menos recursos, con menos dinero iban a ser una competencia importante y vieron venir, digamos, ya el fenómeno que hoy en día es una auténtica realidad. Los avances tecnológicos han sido en ese sentido impresionantes. Aún hoy, algunos estamos haciendo la digestión de esos avances, ¿no? En el sentido de que hasta cuesta, porque no es fácil manejar artilugios cada vez más sofisticados, con unas dotaciones y unas prestaciones realmente extraordinarias, excepcionales, ¿no? Ese es otro debate que ahí sí nos compete directamente a los profesionales, a los que nos dedicamos al periodismo. Saber manejar los artefactos, los artilugios, saber transmitir y sobre todo que el manejo de esas técnicas, de esos métodos tecnológicos, no, digamos, desnaturalicen el producto informativo.
Quiero decir, por poner un ejemplo, que a veces por anticipar la noticia, la supuesta noticia, nos equivocamos. Claro. Quiero poner siempre de ejemplo aquel caso en que se transmitió incluso de un avión que había caído en aguas cercanas a Gran Canaria y se fue confundido cuando estaba, digamos, se decía eso, que estaba sobrevolando sobre un petrolero, ¿verdad? AENA llegó a admitir que se pudo haber producido ese accidente, que no fue tal, ¿no? Que no resultó. En fin, pero sin embargo se transmitió y todo el mundo estuvo pendiente durante unos minutos de lo que había pasado en aguas cercanas a Gran Canaria. Bien, pues esto demuestra que a veces no hay que precipitarse, que la noticia hay que asegurarla por todas las fuentes, sobre todo cuando es noticia. Otra cosa distinta es el género de opinión, una declaración que haya obtenido alguien, lo que sea. Eso puede esperar, puede procesarse. Pero la noticia, el hecho noticioso, tiene que ser veraz y tiene que ser transmitido con seguridad. En otros también aspectos de la vida es importantísimo la cautela en nuestra profesión. Claro. Todavía más, el caso precisamente que estabas comentando, también otros incluso a nivel nacional, a nivel internacional. Pero Salvador, te quiero preguntar, tú también conoces el periodismo, cómo se vive el periodismo en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué diferencia Santa Cruz de Tenerife de Las Palmas de Gran Canaria? Hasta hace unos años yo repetía esta frase que voy a decir ahora. En Las Palmas se hace mejor prensa y en Tenerife mejor radio. ¿Las cosas han cambiado? Pues yo creo que no. Yo creo que francamente que esto que acabo de decir se mantiene aún. Los dos productos periodísticos de Gran Canaria, tanto, lo digo con nombres, ¿no?, como Canarias 7 como La Provincia, son dos excelentes periódicos, muy bien procesados, muy bien hechos. Y yo creo que están haciendo una especie de un tratamiento informativo, iba a decir seguimiento, pero bueno, en la actualidad parece mejor tratada, con un hándicap, que es el que he notado a lo largo de los últimos años, demasiado escorado hacia la provincia oriental. Es decir, así como los periódicos de Tenerife tratan o dispensan un tratamiento a otras islas, quizás en Gran Canaria, tanto los dos periódicos citados, tanto uno como otro, iba a decir, se preocupan más de Gran Canaria y de Fuerteventura y Lanzarote. En cambio, yo creo que la radio de Tenerife siempre fue mejor hecha, tenía una mejor calidad, una concepción radiofónica mejor profesional desde un punto de vista de comunicación, ¿no? Esto no creo que haya cambiado mucho. Han aparecido nuevas emisoras, es bueno porque es sano para la competencia, pero desde el punto de vista de competitividad sigo prefiriendo las emisoras de Tenerife a las de Gran Canaria. Vamos terminando ya esta entrevista sin perder la noción de la realidad. ¿Hay espacio para la esperanza dentro de la profesión de nuestra tierra? Y si no lo hay que buscarlo. Quiero decir que sí. Hay una necesidad de que el profesional, por eso dije al principio la necesidad de actuar con humildad, con responsabilidad, con mesura. Y en este caso también, en respuesta a tu pregunta, con diligencia. Es decir, depende de lo que hagamos nosotros mismos, depende del propio periodista. Puede decirse, hasta donde le dejen llegar, vale. Claro. Pero esa es otra cuestión también. Claro. Pero hay que intentarlo. Es decir, hay que procurar que en efecto la creatividad sea una de las características, ¿no?, principales del ejercicio periodístico, sobre todo cuando hay que afrontar nuevas situaciones, nuevos medios. Van surgiendo realidades sociales, económicas, deportivas distintas. A eso hay que darle respuesta porque la gente está esperando. La gente quiere comprar un suplemento deportivo donde vea los resultados del infantil de su localidad, donde juega su hijo o su sobrino. Bueno, pues así como este ejemplo tan, si se quiere, absurdo que acabo de poner, pues lo mismo cabe aplicarlo para otras realidades de nuestra, digamos, productividad económica, de nuestra realidad social sindical. ¿Desde cuándo no se informa de los sindicatos? Hace mucho tiempo. Yo creo que los periódicos ahí han dejado también un espacio, han renunciado casi a cubrir la información laboral sindicalista, salvo algún conflicto que eclosione y resulte muy, digamos, desde el punto de vista informativo, muy atrayente. En definitiva, yo creo que hay razones para la esperanza, siempre y cuando nos dejen. Bueno, ya lo han oído, Salvador García, nuevo presidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por compartir este tiempo de entrevista y arrojar un poco de luz en una profesión necesaria en cualquier democracia, como se suele decir, pues larga vida al periodismo. Sin periodismo no hay democracia. Exactamente. Por nuestra parte, nada más. Eso sí, volvemos mañana con más entrevistas y esa, como siempre, intensa tertulia política que pueden ver a partir de las 9:30 de la noche aquí en esta casa, en Canal 6 de División. Pasen muy buena noche.